Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí en este espacio, en esta noche de noches para bajar de peso, en el único canal en donde programo tu mente y no te das cuenta, pero mira, te lanzo frases, te lanzo símbolos, algunas cosas que van directamente a tu inconsciente. Es altamente probable que no te des cuenta, salvo que ya tengas un entrenamiento en tu mente y puedas captar por ahí. Pero no importa, de cualquier forma, es viernes, y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo sabe que hay que bajar de peso también. Obviamente no es como, ay, tienes que bajar de peso, no, es un proceso, es un viaje, tenemos que subirnos para disfrutar el viaje, disfrutar de tu transformación, para que cuando llegues a tu meta, llegues feliz, pero que esa felicidad empiece desde antes. ¿Estarás de acuerdo? Qué bueno que te encuentras aquí, qué bueno que están llegando mis amigos, mis amigas, porque esta noche también hay sorteo y ve poniendo, por favor, hashtag kilos abajo ya, porque sobre este hashtag vamos a ir vamos a hacer el sorteo. Ahorita se nos ocurre que inventamos, no, no es cierto, ya tenemos más o menos ya tenemos la dinámica, pero quiero que vayas poniendo hashtag kilos abajo ya durante la transmisión y por supuesto mandando los corazones de la transformación, que este es un símbolo, como te lo he comentado, que tu inconsciente está entendiendo de un cambio, hacia dónde sí quiero ir. Y fíjate que hablando de estas programaciones el día de hoy, además de ser pues una noche rica, una noche fresca, en el sentido de tratar de dejar atrás las tensiones del día, de la semana, es el momento de llegar, relajarnos, divertirnos, y mientras pasa esto, bajamos de peso. ¿Por qué no? Es interesante, una de las frases que obviamente tiene mi canal, específicamente de YouTube, es, no escogí como la pregunta, ¿cómo bajar de peso? ¿Cómo adelgazar? ¿Cómo? No, porque precisamente yo quiero que esta frase esté impactando en ti cada vez que la escuches, cada vez que la pienses, cada vez que la integres, que es kilos abajo ya. Algo bien interesante que hacía Milton Erickson, considerado el padre de la hipnosis, él te hacía programaciones, pero te inducía a la hipnosis sin darte cuenta. Y él decía, por ejemplo, por decirte, cerrar los ojos ahora. Y bueno, una frase que yo traté de que hubiera como una similitud, kilos abajo ya. Ahora, no estoy preguntándole a tu inconsciente, no te estoy preguntando a ti, estoy diciendo kilos abajo ya. Entonces, esa es la intención de la frase, porque muchos me decían, bueno, ¿por qué no le pusiste a tu canal de otro foro? Y sí, tenía un título anteriormente, tengo otro canal, Kilométrico. Y bueno, ya cambiamos a un nombre mucho más programador, que cada vez que tú lo escuches, que cada vez que tú lo pienses, ¿cuál crees que sea la indicación para tu inconsciente? Kilos abajo ya, ahora. Entonces, y aparte de eso, pues bueno, ofrecerte los ejercicios, las técnicas, etcétera. Sin embargo, hoy vamos a hacer vamos a dar un giro así para hacer un poquito más divertido, pero dentro de esta diversión hay algo que sí es importante considerar y tomar en cuenta. Pero bueno, vamos a ir entrando en materia, vamos divirtiéndonos, vamos relajándonos, porque en la medida en que tú vayas dejando atrás estrés, se va a desactivar la hormona cortisol responsable del sobrepeso. Entonces nos conviene estar sin estreses, nos conviene estar tranquilos, nos conviene estar receptivos a la información que te voy a dar. Y no hay mejor estado, lo dice el doctor John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística. Él dice que el mejor estado para estar receptivos, para programar la mente, para recibir información en tu inconsciente, pues es un estado de excelencia. Sin embargo, aquí también la sintaxis de las palabras es bien importante
como realmente darle ese valor, porque decimos, un estado de excelencia, mi estado de excelencia es cuando ya bajé de peso, porque ya estoy en un estado de excelencia. Mi estado de excelencia es cuando yo he logrado sacar 100 en la carrera. Mi estado de excelencia es cuando yo ya trascendí y encontré un lugar mejor en el trabajo. No, no es así. Tu vida está llena de estados de excelencia. ¿Cuáles son esos estados de excelencia? Esos estados cuando te felicitaron por alguna calificación, cuando aprendiste a andar en bicicleta, cuando te dijeron qué hermoso, qué bello te ves, qué bonita estás. Esos son estados de excelencia, los logros que poco a poco vas teniendo en la vida. Ojalá los consideráramos para hacer una suma de todos estos momentos de excelencia. Y bueno, un estado para trabajar con la excelencia es un estado tranquilo, un estado sin estar con las emociones todavía cargando o las, ¿cómo te puedo decir? El estrés del trabajo, lo pesado de la semana, etcétera. Eso vamos dejándolo afuera. No nos sirve en este momento y para los fines. Pero bueno, perdón, vamos a decirle a la conciencia, vamos a pedirle, por favor, que nos haga conocer quién se encuentra aquí, quién está aquí dejando su like, compartiendo y, por supuesto, suscrito para que puedas participar en el sorteo del día de hoy. El día de hoy vamos a sortear metáforas con programación neurolingüística, 3 metáforas para que puedas trabajar el tema del sobrepeso. Si tienes cargas emocionales, esa es una metáfora en un solo paquete, ¿eh? Si es una cuestión de cargas emocionales, ahí está una metáfora con programación neurolingüística, que por creencias y pensamientos que tengo acerca de la comida, acerca del sobrepeso, ahí va otra metáfora. Que por el tema de ansiedad, bueno, ahí va otra metáfora con la cual tú puedes trabajar este tema de la ansiedad. 3 en 1, 3 metáforas en uno solo. No te puedas perder este programa, tienes que permanecer y, por supuesto, hacerlo llegar a más gente. Entonces vamos viendo quién anda por aquí para poder saludarlos. Si está por aquí, Sagrario, no, hombre, Sagrario, con una suerte. Dice, feliz de estar nuevamente con todos ustedes en estas noches para adelgazar. Gracias, Ireri, por compartir. Al contrario, Sagrario, gracias a ti por encontrarte aquí en este canal. Y también te mando corazones de la transformación. Y pone ya ella kilos abajo ya, coloca su hashtag, muy bien la tarea. Se les acabó su gordita. Ese también estuvo buenísimo la vez pasada porque es una frase que te encuentras en memes y te encuentras en varios lugares, ¿no? Hablando de memes, por eso les decía, vamos a reír un poco porque hoy vamos a ver memes, los memes, esta información que nos encontramos en el canal y a través del cual nos reímos. Acuérdense que habíamos dicho que la risa es muy buena, es un excelente estado para ser receptivos a la información. Pero acá te voy a decir por qué puede ser una contra. Y esto está interesante. Los memes nos hacen engordar. Ahorita vamos a decirles por qué. Luz María, muchísimas gracias por encontrarte aquí. Te mando también corazones. Aldo Flores, bien puesto siempre, Aldo. Aldo, te ganaron el primer lugar. No llegaste a tiempo. Gracias por estar aquí. Diana Elena MH, kilos abajo ya. Sí, señor, kilos abajo ya. Luz María Rodríguez dice, buenas noches. ¡Hay sorteo! Hay sorteo y el cuerpo lo sabe. Diana Elena nos manda también corazones de la transformación. Y Gina Velasco nos pone también el hashtag kilos abajo ya. Están haciéndose presentes. Muy buenas noches, Alma Velasco del clan. Gracias por estar aquí. Después Aldo Flores ya puso su hashtag. Ay, siempre Aldo Flores, me encanta porque bien puesto Aldo Flores. Berta Coronado, PNL Bloods. Eres una... ¡Ay! Muchísimas gracias. Gracias, Berta. Norma Rodríguez, kilos abajo. Así es, Norma. Ya, porque estamos programando la mente. Dora Carrillo, buenas noches. Buenas noches, Dora. Gracias por encontrarte aquí en este espacio de noches para bajar de peso. O sea, no vengo a preguntar, venimos a bajar de peso. Entonces, nos están poniendo, bueno, sus hashtags. Y bueno, ¿qué creen? Me andan haciendo por ahí una familia ahí media extraña. En una transmisión que tuve con la maestra Ana Luz, que muchos de ustedes conocen, dijo que estos viernes que eran buenísimos porque de repente yo me presentaba y la copa de vino, yo no podía hacer quedar mal a la maestra Ana Luz. Así que miren,
relajados, tranquilos, vamos a descansar, pero mientras descansamos seguimos trabajando, porque no es un trabajo físico, sino vamos a hacer un trabajo mental que es mucho más interesante. Bueno, no más, es tan interesante como el físico. Sin embargo, como les he dicho, aquí tenemos todo el sistema y el sistema, si está bien, si estamos sanos, tenemos pensamientos sanos, emociones sanas, no hay de otra, vas a estar en un estado saludable, indiscutiblemente. Entonces, bueno, vamos entrando en materia. Mientras siguen llegando, acuérdense de compartir, acuérdense de dejar su hashtag, de colocarme también corazones de la transformación y estar con el hashtag porque es una programación. ¿Por qué lo programas? Programación neurolingüística, la base son tres, digamos que es lo básico para poder trabajar. Acuérdense que son los canales visual, auditivo y sensorial. Cuando tú escribes, sientes el teclado o estás sintiendo el dispositivo. Ahí está la parte sensorial. Ves la frase kilos abajo ya, que es una frase que programa. Después, aunque no lo digas en voz alta, al pensarlo, también se programa, por lo tanto lo estás escuchando. Por lo tanto, lo estás escuchando. Entonces, nos estamos yendo con los tres canales. Y si además le estamos poniendo símbolos de corazones, que es el de la transformación, que tiene un significado, que lo asociamos con el amor, que lo asociamos con las emociones, y definitivamente este tema no hay de otra. Tiene que ver con emociones, pensamientos y en donde ahí están las circunstancias que nos atoran, pueden estar atorando, donde se pueden encontrar el conflicto emocional o donde se puede encontrar se me fue la palabra. Bueno, la cuestión emocional, ahorita me acuerdo de la palabra, transferencia, gracias. Que nos pueden estar mermando el tema del bajar de peso. Entonces, bueno, no es transferencia, no es cierto. ¿Sí? ¿Transferencias? Bueno, ahorita me acuerdo, no estoy muy segura, pero bueno, no importa, tú ya me entendiste y eso es lo importante. Así que qué bueno que estás aquí y vamos entrando en materia porque estamos programando el cerebro. ¿Estás de acuerdo? Qué bueno. Entonces, bueno, fíjense que hay algo también muy importante que menciona programación neurolingüística y es lo siguiente. El cerebro no distingue cuando es una broma y cuando es realidad. Por eso insisto mucho en que cuidado con la forma en cómo nos comunicamos, porque aunque digas, ay, estoy pasadita, estoy gordita, pero poquito, ja, 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 ja. Entonces la mente, el cerebro dice, gordita. Sí, señor, cómo no. El cerebro no analiza, el cerebro no tiene sentido del humor, el cerebro no sabe diferenciar si es una realidad, si lo estás pensando, si estás bromeando o si no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y todavía más cuidado porque si eres mamá, tienes hijos, pues, ay, mira, mi hijo el changuito, ja, 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 ja. Ay, no, mi amor, no te creas, es una broma. ¿En serio? Y esas son las cosas que afectan de adultos a nuestros chicos. ¿Cómo pasa esto? Y a veces se lo dicen de mala onda y a veces no tan de mala onda, pero ahí va un verdadazo. Bueno, sin embargo, aquí tenemos que prestar atención a lo siguiente. ¿Qué sucede? Cuando nos encontramos, nos encontramos los tan conocidos memes en la internet, pero además los memes que tienen que ver con el sobrepeso. Si los conoces, yo creo que por supuesto que los conoces y hasta te aseguro que los has compartido. Pero hay que ver porque hay de memes a memes. Hay memes que sí son de botas de la risa, están muy bien hechos, muy, muy bien hechos, pero hay memes que no nos van a ayudar en esta situación, ¿no? Como para la causa, para lo que buscamos. Y estamos nada más en esta área, pero hay otras áreas que pues tampoco
ayuda mucho que digamos, pero nos vamos a enfocar en esta área. Entonces, ayúdame, conciencia, por favor, a compartir alguno de ellos. Voy aquí a salir un momento para que ustedes vean este meme que dice, ay, no, me tapan los corazoncitos del niñito de rosca y comenzamos la dieta. Es que me tapan los corazoncitos, pero ustedes pueden verlo. Ok. Bien, vamos con otro, por favor, vos, a subir otro, conciencia. No estoy gordo, es que soy ancho de huesos. Y sí, nos da risa y vemos ahí al niño que ponen la imagen y nos da mucha risa, pero, y luego dice, el terror de los gordos. Y son esas sillas de plástico que hemos visto también en muchos videos, que llega la persona, la señora se sienta o el señor y se abren las patas y se rompe la silla. Y por eso ponen este meme. A ver, el siguiente. Ay, cuando quieres adelgazar, pero te das cuenta que es muy difícil. Y te ponen ahí un gatito, ahí medio regordete, en una caminadora, y entonces esto tu mente lo asimila y dice, pues sí, o sea, sí es cierto, porque ¿cuántas veces no has pasado por una circunstancia de decirte qué difícil es bajar de peso? Yo no puedo bajar de peso, es que el agua que tomo, hasta el agua que tomo me engorda. Mi familia son todos gorditos y pues está bien difícil que baje de peso. Y bueno, aquí lo confirmas, ¿no? Y encima te da risa. A ver, el siguiente. Vida hay una. Tallas un chingo. O sea, no importa que engordes, al cabo hay tallas. Pues ese es el mensaje, o sea, eso es lo que hay detrás. Dice, yo pidiéndole al pan dulce que odio por hacerme subir de peso. Pero más odio no poder odiarte aunque estés sabroso. Ni siquiera un poco lo he de intentar. Imagínate eso, o sea, ni para qué lo intento. Y nos da risa y lo compartimos. Otro, porfa. Sí, hay por ahí. Yo iba a tener un cuerpazo, pero pasaron cosas. Pasaron tamales, tacos, pollitos, hamburguesas y la vitamina T que hablábamos la vez pasada. ¿Quedan más por ahí? Me parece una enorme falta de respeto que el pan engorde. Y este es un mal, creo que son todas, ¿verdad? Y este es un mal, vamos a decirle, pues una adicción que justamente hablamos la sesión pasada de las adicciones. Esta es una adicción que mucha gente tiene. Tengo adicción al pan, no lo puedo dejar, quítame lo que sea, pero por favor el pan no me lo quites, es así que no. Pero mucha gente. De hecho, yo creo que en el día me llegaron mensajes o vi mensajes por ahí o en donde la gente le pasa mucho esto, tiene adicción al pan. Y bueno, habrá gente que sí lo comemos, pero no, yo no soy fan del pan, o sea, la verdad, no, me encantan los pasteles, pero digo, no es como si yo no ceno pan, no duermo, si yo no ceno pan, me siento que el estómago me gruñe toda la noche, pero hay gente que sí, que necesita el pan porque es su cena, porque lo necesita, y el pan en la mañana, y el pan en la mediodía, y el pan es lo máximo. Bueno, habría que ver qué está sucediendo con eso. Que, por cierto, y dicho sea de paso, hago un paréntesis, estamos en las noches, nos subimos al tren del fin de semana, del buen fin de semana, y entonces dije, pues si está habiendo tanto problema con esta situación, creo que es el momento de que trabajemos en algo, ¿no? Y de buen fin, estoy ofreciendo una sesión a mitad de precio. 50%, está en la sesión $100 y está a la mitad, o sea, $50, y es bastante, una sola sesión, y con una sola sesión garantizado, con una sola sesión, eliminas pan, eliminas refrescos de cola, o si lo decides, no tienes que eliminarlo, puedes reducir de forma
muy importante, que ya no estés yendo sobre estos tipos de alimentos. Bueno, no quiero hablar mucho, pero aquí te podemos trabajar con eso una sola sesión. Garantizado, obviamente, que en la primera sesión vamos a hacer un diagnóstico y ver si esto es lo que tú necesitas o hay alguna otra circunstancia. Entonces, bueno, eso lo vemos ahí mismo. Pero, pues imagínate, ¿quién te ofrece esto? Quitarte de tajos, si así lo deseas, o decir, no, reduzco, si me quiero dar de vez en cuando mis antojos o mi pan. Entonces, puedes escribirme al correo, por favor, si lo puedes poner por ahí, conciencia, al correo de hola@irerivelasco.mx. Mándame un correo para que podamos trabajar con esta situación. Por eso te digo, te das cuenta que es transitoria, lo único que necesitas son los elementos, lo único que necesitas son las técnicas, lo que necesitas es el trabajar, pero no te voy a decir, échale ganas, tú puedes, sí puedes, es fácil. No, aquí hay que hacer algo más. Entonces, aprovéchalo, por favor, llega con armas a lo que nos vamos a enfrentar, a toda esa comida que se nos va a poner enfrente estas Navidades. Tú tienes que ir preparada ya con esto, porque imagínate pan por todos lados, hasta la rosca de Reyes, pues está así como que complicada la situación. Ok, entonces, bueno, volvamos al tema de los memes y si te reíste está bien, de eso se trata. Sin embargo, la propuesta que yo te quiero decir es que vamos a bajarle a esa información, a esa dieta mental, que es a lo que hace referencia el título de esta noche, a ponernos a dieta de ese tipo de memes. Hay memes que sí son muy buenos y que tienen que ver con el tema del sobrepeso y vamos a decir a lo mejor que pueden ser inofensivos, pero si tú ya te das cuenta que es un meme que te impacta, que te identificas, que medio lo integras, que lo compartiste, que ya lo compartiste en 4 grupos y todo el mundo risa y risa. Ahora, hay también otro tema dentro de todo esto de qué tal cuando justamente en la mañana, el Cachuchas, un compañero de la secundaria, ¿cuál es el otro? Era el Salchi, este es el Cachuchas. El Cachuchas siempre nos comparte sus fotografías de lo que está desayunando. ¿Cuánta gente no hacemos eso, no? ¿Cuánta gente? Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo les envío la foto de mi café sin azúcar, les envío no sé, a veces mi jugo de lo que sea y bueno, no cuestiones, así que aunque me encanta el mondongo y aunque me encanta el menudo, pues no lo hago, porque sé que esto pues no ayuda mucho, pero a ver, todavía las que te enseñan las ensaladas, todavía las que te enseñan, mira, estoy cuidándome, ok, va, súper, motivas, puedes inspirar, hasta preguntas, ¿no? Pero cuando oigan, el Cachuchas nos subió unos tacos, ay, Cachuchas, le dije, ¿dónde son? ¿Dónde son para cuando vaya a Guadalajara? Ay, que son por Chapal, que no supo. Bueno, entonces no me quiso compartir. Total, dije, pues al cabo que ni quería. No es cierto. Entonces resulta de que el Cachuchas siempre nos está compartiendo ¿cómo se llama? Los platillos de lo que desayuna. Y para su fortuna, es muy deportista, es muy delgado. Es muy delgado, pero los demás nos quedamos así como, ¡ay, qué delicia! Bueno, ¿cuántas veces no lo has hecho? ¿Cuántas veces no has compartido tu platillo? Desayunando aquí en Sanborns, desayunando aquí en la parrilla, comiendo no sé qué, pero a ver, todos son muy sanos. Es en donde quiero llegar, a esa parte, porque aunque parezca inofensivo, no lo es. No es muy inofensivo, que digamos, porque estás programando al cerebro. Además, fíjate, lo predispones como para que, ¿sabes qué? Voy a ir por unos taquitos. Ya se me antojó, voy a ir por unos taquitos. Entonces te lleva a ese impulso. Yo te aseguro que si te muestran una ensalada, no tienes el impulso de ir por las espinacas y por los brócolis y ir por, ¿no? Para hacer una ensalada. Se me hace que no, pero te puedo asegurar que cuando te han colocado un platillo de los que no son muy sanos,
pero inmediatamente estás agarrando el monedero y las llaves del carro y vámonos porque ya se me antojó, aunque no sea el mondongo o aunque no sea, pero algo ya se me antojó. Entonces, date cuenta que no es tan inofensivo estas acciones. Ahora, no puedes decirle a la gente, no estés compartiendo, tienes que ser más, no, o sea, no podemos en eso, pero tú sí puedes trabajar porque tú ya te estás dando cuenta de lo que está sucediendo en tu cuerpo, en tu mente, mandan las alertas, salivas, like a dog, y entonces se te antojan las cosas y ya no es tan padre porque si tú te estás tratando de cuidar, ay, nada más tantito, un taquito, nada más un taquito. Y sabes que no es un taquito, porque esa es la cuestión, como no tienes las herramientas y no has trabajado tu cerebro para programarlo y decir, un taco, pero un taco o medio taco. En estos procesos son tan increíbles, porque es la palabra increíble, toda vez que has trabajado y empezado a entrenar a tu cerebro, tú puedes llegar a pedir 3 tacos. Y las personas que me han referido, que han trabajado con estas técnicas y tal, me dicen, Ireri, de los 3, no alcanzo a comerme un taco, con media mordida y listo. Así trabaja y es un proceso natural. No estamos sometiendo a una situación complicada el cuerpo, ni mucho menos. Pero bueno, esto va a ser hasta que tú lo decidas y poderlo trabajar con muchísimo gusto y de una forma completamente natural porque estás trabajando de una forma totalmente sana con la sabiduría de tu cuerpo. ¿Qué más quieres? Bueno, entonces, bueno, volvamos a los memes. Hay que tener cuidado porque, como te decía, no son tan inofensivos y sí programan. Y hay unos memes muy fuertes, pues un poquito como los que te estaba yo aquí enseñando, como los que te estaba aquí mostrando, que sí nos dan risa, que son muy buenos además, pero hay realidades. Entonces, cuando tú, y si has atravesado la experiencia como la del gatito, que no, es que es bien difícil bajar de peso, es así como ni para qué, pues cuidado, porque, o sea, a la experiencia que has tenido alguna vez, la estás confirmando con el meme, con lo visual, con lo sensorial y con lo auditivo. ¿Te das cuenta ahora que no son tan inofensivos? Algunos, no todos, pero aquí ya esa va a ser tu tarea de saber cómo depurar, discriminar qué memes sí y qué memes no. Y ya, pues te vas a detener hasta de compartirlos, ¿no? Vas a detener así como que no le va a caer bien a la persona, porque luego hay como grupitos como que hay así, como que yo voy a bajar primero de peso y yo ya estoy bajando, no, yo ya aumenté, ¿no? Y entonces, y empiezan con, pues esto no ayuda, no ayuda. Entonces, pues sí, son muy divertidos, pero hay realidades. Vamos viendo a quién más se encuentra por aquí, conciencia, hazme conocer, porque aquí veo a mis amigos bien emocionados. Y dice Radio Misterio, gracias por estar aquí. Vayan a su canal de Radio Misterio. Está haciendo una labor ella ahorita, una labor ayudando a una persona con cáncer. Entonces, tratemos de apoyar, por favor, a esa situación. Está haciendo sus en vivos, hace transmisiones, Radio Misterio Urbano, para que podamos apoyar, unirnos a esta causa y ella lo está haciendo con el corazón. Olis dice, kilos abajo ya. Saludos, Olis. Gracias por estar aquí, Ana Reina. Kilos abajo ya, te envío corazones de la transformación. Aquí dando mi like y compartiendo. Es bien acompañadora también, mi amiga de Radio Misterio Maye. Rafael, el caballero de la palabra. Rafael Reyes, gracias por encontrarte aquí. Es todo un caballero, Rafael Reyes, nuestro amigo Rafael Reyes. ¿Quién más anda por aquí? Damiana Dick, corazoncitos para ti de la transformación también. ¿Quién más anda por acá? Buenas noches. Y kilos abajo ya, sí, kilos abajo ya. Viste que a veces pasan cosas. Vicky Cosmetóloga, muchísimas gracias por encontrarte aquí. Saludos, hermosa. Corazoncitos también para ti. Rosario Cardona, hasta Tijuana. Mira cómo tenemos gente de todos los lugares, ¿no? Buenas noches, bienvenida, Rosario Cardona. Esos memes son pura metáfora que programa de manera didáctica. Exactamente, Rafael, exactamente. En serio,
Muchísimos besos para ti. Me leyó las cartas. En serio, me vale madre. Me leyó las cartas. Escribieron cosas bien de Los Ángeles, ¿eh? De Los Ángeles. Y salieron cosas tan bonitas, tan bonitas. Pero ahí estábamos generando endorfinas y dopamina. Con esta mujer también en su canal es una cosa que te botas de la risa, ella canta, es terapéutico, bueno, etcétera. Claudia Hernández, kilos abajo ya, buenas noches, bienvenida Claudia Hernández, qué padre que estés aquí. María Hernández, buenas noches a todos, a todos, a todes, a todas, ¿no? Aquí no discriminamos a nadie. Saludos al cachucha. Oigan, mis compañeros, si alguien de la secundaria está viendo esto y se está dando cuenta que estoy hablando de ellos, ya no me van a invitar a la REUN de la secundaria, ¿eh? Y por aquí de repente andan mis amigos de la secundaria, bienvenidos, pero bueno, no estamos hablando mal, estamos hablando de cosas que hacen y son acciones que de repente motivan para ir a comer, ¿no? Saludos al Cachuchas hasta Guadalajara. Wendy Guerrera, hola coach, buenas noches, bendecidas noches también para ti, corazones de la transformación para ti, en serio con Nelly, hola, ¿quién apoyo? Muchísimas gracias Nelly, qué linda, como siempre, tan apoyadora. Aldo Flores, maestra, Master Ireri, kilos abajo, ya, kilos abajo ahora. Wendy Guerrera, saludos afectuosos desde New Jersey, ¿qué tal, Urbi et Orbi. Edison Santa Cruz, buenas noches, ¿a quién apoyo? Muchas gracias, Edison, hombre, el caballero vale madre, el marido vale madre, es esposo de Nelly. Alejandro, ¿cómo estás? Tarde, pero no, bienvenido, gracias, al contrario por estar aquí, Alejandro. Edison Santa Cruz, buenas noches, Alejandro. Saluda también a nuestro amigo Alejandro, Laura G o Laura G. Saludas desde Zurich. ¿Qué tal, Desde Suiza. Mira, andas de desvelada, Laura. Gracias, te valoro muchísimo el que te encuentres aquí porque sé que pues es madrugada para ti. Te lo agradezco y te lo valoro. Den su like, porfis. Mira, gracias por recordarme que tienen que suscribirse, que dejen su like y compartir esto. Hola, el señor me vale madre, es el señor me vale madre. Fíjense cómo nos vamos conociendo, ¿no? Una noche así rica, una noche para disfrutar, una noche para reír, para relajarnos y de esta manera va a entrar esta información que yo te estoy dando de forma contundente. No estoy preguntando, estamos mandando información. Gracias, corazones de la transformación de las emociones que se transforman. Cris, muchas gracias, Cris, por encontrarte aquí. Yo también te mando un abrazo. En serio, me vale madre, deja sus corazoncitos, nos dice que ya lo compartió. Aquí empiezan a saludarse, que me encanta. Saludes, don Ed de Nelly. Entonces, padrísimo, Edison, Alejandro, eres muy divertido. Y sí, tenemos un chat también y no, qué bárbaro. Yo estaba a carcajadas el otro día con este chat porque realmente, como lo dicen, es un desmadre. Pero de veras, yo botada de la risa. Pero bueno, me encantan esos desmadres. Así como lo decía nuestro amigo Rafa, ¿no? Sí es cierto, o sea, ¿qué aportan? ¿Qué aportan los memes? Sí te ríes, pero cuando hacemos una conciencia diferente de realmente si queremos lograr cambios en la vida, si queremos hacer cosas en pro, dejarnos más bien filtrar información que no nos está sirviendo, entonces sí es el momento de empezar como a depurar, porque de todas maneras, o sea, te van a llegar, no digo que cierres el internet y cierres todo, no digo cómo nos vamos a comunicar, no estoy diciendo eso, pero sí, yo creo que ya de una forma más consciente vas a detenerte un poquito más para elegir, entonces sí que te sirve, qué te va a ayudar y qué no te va a ayudar. Entonces, bueno, esa es la propuesta del día de hoy, sí divertirnos, no digo que no, hay unos buenísimos, excelentes, inevitables, los del Tilín, no digan, los del Tilín, y eso Tilín, y dale Tilín, ya la no sé qué Tilín, y está divertido, y es inevitable, es inevitable el que no te lleguen, el que no te los compartas, yo no te puedes poner tampoco una postura de, ya no me mandes. No, o sea, sí tomarlos, pero digo, no hacerlos tuyos, ¿no? No integrarlos y compartir mejor información, pues, no sé, un poquito de más calidad que nos pueda ayudar. Y no, pues, de repente este tipo de memes que como pudiste ver, es estarte programando, porque además hay algunos que los lees en primera persona. Cuidado con esto, primera persona.
Entonces, que te lo estás diciendo a ti mismo, te lo estás diciendo a ti misma. Entonces, pues bueno, ahí es donde te digo, debes de tener cuidado en los pequeños, grandes detalles de este meme. Entonces, bueno, vamos viendo también quién anda por acá, porque nos están compartiendo muchas cosas. Presente y aprendiendo mucho, maestra Ana Luz. Mire, 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 maestra, le hice caso. La maestra Ana Luz, aquí se encuentra también, maestra de muchos de los que andamos por acá. Y dice, Be I Am Food. Buenas noches, aprendiendo aquí en esta bella comunidad. Así es, una bella comunidad, te mando corazoncitos. Mi amiga no pudo hacer la entrevista, se puso mal. Ay, qué mala onda, Radio Misterio. Vamos a tratar de apoyar, ¿no? Vamos a tratar de apoyar a Radio Misterio, bueno, a la amiga de Radio Misterio Urbano, que ella está haciendo esta labor. Iba a tener una entrevista con la persona, pero miren, se puso malita. Minerva Sosa, buenas noches a todos, me encanta este canal y a mí me encanta que estés aquí. Ana Luz, qué buena información, gracias. Al contrario, maestra, gracias a ti por estar aquí. Bueno, luego hago la tarea porque luego si no se me van y luego se me agüitan, mano, entonces yo no quiero que se pongan tristes, oiga, porque no los salude. Bueno, entonces va a ser tu tarea. Sí, nos divertimos, ya vimos que hay unos muy chistosos, pero ya vamos a empezar como a hacer acciones de diferente tipo. ¿Sí? Bien, ¿qué les parece si nos vamos al sorteo, no? Nochecita de sorteo, nochecita de hacer la dinámica para que te lleves estas metáforas con programación neurolingüística para bajar de peso, en las que trabajas varias circunstancias, 3 metáforas en un solo producto digital, con mi voz, por supuesto. Ahora, fíjate, una de las cosas interesantes e importantes es que te estés familiarizando con mi voz, y una forma de hacerlo es estar viendo los videos, porque en esa medida va a ser mucho más fácil que entre la metáfora, la información de la metáfora a tu inconsciente. Hablamos de las metáforas, fue la antepasada. Sí, ¿verdad? Porque la pasada fue se les acabó su gordito. La antepasada, velo por favor, porque ahí te doy los argumentos, el por qué las metáforas inciden de una forma poderosísima, no poderosa, poderosísima en el inconsciente. Por eso las trabajo, por eso los productos dan tantos resultados, porque hay algunos de los productos trabajo yo con las metáforas y por supuesto con las cuestiones de la PNL, ¿no? Pero es muy poderosa la metáfora. No es casualidad que los libros más importantes de la historia estén hechos a través de parábolas, como lo son la Biblia y el Corán, que bueno, no son, perdón, metáforas, sí, metáforas, pero en los evangelios son parábolas. Por eso muchas veces nos quedamos como, ¿cómo era? ¿Qué dijo? Como que sí entendí, pero como que no entendí, pero como de repente éramos medios literales y como que de repente nos quedábamos un poquito así como sin entender, pero, o sin embargo, el inconsciente sí lo entiende. Y eso es lo que nos interesa aquí en este canal, trabajar. Y trabajo con muchas metáforas. Entonces va a ser buenísimo que participes, que pongas tu hashtag kilos abajo ya, kilos abajo ya, kilos abajo ya, porque ahorita, de acuerdo a los comentarios y a lo que vayamos ahorita viendo, vuelve a poner en el muro, kilos abajo ya, tu corazón de la transformación. Acuérdate que estamos, es programación, no, aparte pues de hacerlo esto, de que llegue a más personas, pero estamos programando la mente, kilos abajo ya, kilos abajo ahora. No te estoy preguntando, estoy dando una indicación y además tratando de tener un estado tranquilo y en las noches para programar esa mente y entre la información. Así que pon tu hashtag kilos abajo ya para poder hacer este sorteo y te lleves tú, el Pide Avendaño, muchas gracias, el Pide Encontrarte, qué gusto aprendiendo. A Radio Misterio, gracias, hermana. Lo que podamos hacer, Radio Misterio, ojalá podamos sumar ese esfuerzo para que salir adelante de esta situación. Sagrario Bernie, saludos, Ana Luz y Jean. Ay, me encanta que se saluden aquí entre todos y echemos el relajo y esté así padre, ¿no? De eso se trata. Bien. Entonces, vamos a ver, ya pusieron todos sus kilos abajo, ya, pero ya, dice Cris, pero ya. Saludos, Sagrario. Sí, kilos abajo ya, pero ya. Pero así lo hacía Milton Erickson cuando hacía entrar en sus trances a sus pacientes.
cierra tus ojos, entra en trance ahora. Me encanta, me encanta. Bueno, muy bien, entonces kilos abajo ya, y entonces déjenme aquí preguntarle a la voz, más o menos cuántos hashtags tenemos voz para poder hacer házmelo conocer acá, más o menos que me des una idea para que la gente se lleve, la gente se lleve su producto, inviten, traigan, por favor, participen, estamos en el sorteo, para que te lleves tus metáforas, para que bajes de peso, vayas preparado o preparada para el tema de las comidas, de las navidades, de las posadas. Entonces, kilos abajo ya, ven, tráiganse a gente para el sorteo, a lo mejor van llegando porque están ocupaditos o etcétera, ¿no? Pero es importante que participen, estén suscritos, den like y pongan su hashtag para poder que ustedes participen. Déjenme ver. Más o menos. Yo las quiero, mi esposo está gordito. Ay, fíjate que, Wendy, sonidos sanadores es 2x1. ¿A qué me refiero? Está buenísimo porque ponen el producto, ponen el audio, el video por las noches, son 9 horas y media, en las que a través de información que va directamente a tu inconsciente porque estás dormido, resulta que lo están poniendo las parejas. ¿Y qué crees? Bajan de peso los dos. Y a veces, como los esposos están sin filtros, no saben de qué se trata, sino pues una musiquita por ahí que escucho y me quedo dormido. Y me reclaman porque el esposo dice, oye, no, dice, está bajando más rápido mi esposo que yo, que no sé qué. Ahí no puedo hacer nada. Pero bueno, es un producto buenísimo. Sin embargo, claro que participas en el tema del sorteo para las metáforas. Ok, sí, por favor, dice, yo las quiero, mi esposo está gordito. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok, bien. ¿Qué les parece? A ver, hoy es 11. El número 11, vamos viendo quién es el número 11 del día de hoy. Ya ves que pone 11, 11, 11. Entonces, vamos a ver el número 11 que tiene el hashtag en los comentarios, kilos abajo ya, para poderle dar ¿cómo se llama? Sus metáforas. Y por favor, que me escriban al sorteo, que me escriban al correo para abrirle su material. O sea, que ahí me llegue el correo ahí mándalo, número 11, que te vas a ganar las metáforas. O si quieres el tema de trabajar la adicción, que con el Buen Fin tenemos el 50% de descuento, escríbeme por favor para coordinar la sesión y trabajar en esto. Acuérdense, es precio del Buen Fin. Entonces, o si quieres comprar sonidos sanadores, también házmelo conocer. Pero bueno, ahorita vamos a ver quién es la ganadora o el ganador número 11 en los comentarios que colocó su hashtag kilos abajo ya, kilos abajo ahora. Dice Olis, kilos abajo ya. Sí, los hombres bajan más rápido de peso y se quieren más. Porque fíjate, y díganme, aquí hay caballeros o las esposas que se encuentran aquí si están en pareja, pero yo tengo la referencia y porque he atravesado la experiencia, aunque estén gogis, se paran frente al espejo los hombres y dicen, mira nada más, mujer, lo que te almuerzas, lo que te cenas, lo que te comes. ¿Cuántas no quisieran andar? Mira esta pancita sexy. Y nosotras las mujeres es al revés. Mira nada más, una lonja más, mira la arruga, mira la celulitis, mira las estrías. Fíjense qué diferencia. Y parecería que no es así, pero la autoestima tiene que ver mucho con el tema del sobrepeso. Y ellos, ¿qué se dicen cuando se ven al espejo y se echan una de halagos? Y bueno, o sea, bueno, mira nomás qué bueno estoy, cuántas no quisieran, cuántas no te envidian, y tú así como de veras, ¿en serio? Bueno, es interesante el asunto, pero pasa. Ok, a ver, ya tenemos al ganador, a la ganadora, vamos a ver con ciencia quién se ha llevado. Ay, Erika, apenas llegando. Ay, Erika, ¿qué onda? Dice... Y dice,
Bueno, eso no es. Yo no supe. ¿A qué me quemo, mana? A ver, ¿no es ella o sí es ella o no es ella? ¡Ándale! ¡Qué buena onda! Bueno, vamos a darle un aplauso, a felicitarla. Esto no se acaba. Cada transmisión estoy realizando sorteos. Pues lleguen temprano para que puedan participar con el hashtag kilos abajo ya y puedan ser ganadores, ganadoras de los diferentes productos. A ver si para la próxima semana, a ver si nos echamos un Slim Fast, ¿no? Slim Fast es una metáfora viva para que reduzcas tu abdomen, para reducir tu abdomen. Esa inflamación abdominal desaparece. Para la próxima semana, que lleguen puntuales, que lleguen temprano, que tengan su like, que vayan poniendo kilos abajo ya, para poder hacer la dinámica, porque la vez pasada fue el primer comentario, esta vez fue el número 11 y vamos a ver la siguiente ocasión cómo le vamos a hacer, pero todo con la dinámica del hashtag kilos abajo ya. Y la ganadora, este premio se va hasta Tijuana. Rosario Cardona, felicidades, bravo, suertuda, estás de mucha suerte, Rosario. Rosario estuvo aquí colaborándome, es una excelente persona, es de Tepic. Es de Tepic, sí, sí eres de aquí, pero bueno, ahorita está ya con su familia en Tijuana. Así que bueno, felicidades. Rosario, mándame un correo a por favor, aquí, hola, Velasco, para poderte mandar tu material. El material se puede ir a cualquier parte del mundo porque es digital. Así que, bueno, muchísimas felicidades, Rosario. Gracias. Mira, es que ella siempre ha estado aquí acompañándome desde que tenía transmisiones hace 4 años, así en vivos. La situación, bueno, cambió cuando tenía el nombre kilométrico. Pues es el nombre que se quedó en Facebook, bajar de peso comiendo emociones sanas, un nombre kilométrico. Y desde entonces, Rosario nos acompaña, o me acompaña, mejor dicho, en este tema de las transmisiones. Siempre ha estado presente, siempre ha estado acompañándome. Y bueno, mira, Rosario, el que persevera alcanza definitivamente. Te llevó ese síntoma. Llámese como se llame. Entonces, bueno, pues muchas felicidades. Esto sí lo puedes aplicar, la metáfora, respondiendo a tu pregunta. Claro que sí, con el proceso que se lleva, puedes aplicar la metáfora para tus brazos, para el abdomen, para la espalda, para lo que se te inflamó o lo que la puedes utilizar. Mídete antes y mídete después. Y me dices cuál fue tu resultado. Si no estoy aquí para ver si funciona, si porque funciona, por eso estoy aquí. Entonces, bueno, para compartirles las cosas que también la gente, como puedes darte cuenta, nos dice qué les está resultando, cómo les está, ay Dios, ya me emocioné, cómo les está yendo, qué está pasando, pero fíjense, ya no solamente con las personas, sino también con las parejas, con el esposo. Entonces, bueno, pues enhorabuena, qué bueno que esto está sucediendo de esta manera y de esta forma. Y bueno, pues muchas felicidades y vamos a continuar trabajando en estas noches, en este espacio de noches para bajar de peso. Nos vemos en la siguiente transmisión. Muchísimas felicidades. Gracias por haberme acompañado. Miren, encargué un platón de quesos y carnes frías. Llegaron un poquito tarde, pero como es viernes, el cuerpo lo sabe, como vamos a darnos un relax, así a gusto. Y bueno, miren, no, ni siquiera me he terminado esto, tengo tarea. Entonces, pues vamos a disfrutar. Me hubiera encantado aquí disfrutar con ustedes, pero luego los iba a antojar. Los abrazo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te mando corazones de la transformación. Miren, gracias. Gracias. Miren, ¿observan? ¿No les da envidia? Vénganse para Tepic, aquí no las comemos, hombre. Vénganse para Tepic, aquí seguimos platicando, seguimos conversando, teniendo contacto y comunicación para seguir disfrutando de la vida. Tengamos una fiesta este viernes, una fiesta interior, una fiesta de vida, rico, a gusto, para que te vayas a acostar en un estado diferente. Así que muchísimas gracias, los abrazo, les sigo mandando corazones de la transformación y recuerden, nos vemos el próximo miércoles
a las 8 de la noche, hora central de México. Nos vemos, amigos. Muchísimas gracias por haber estado aquí.